Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros hermanos, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas en gran manera y que el Señor los guíe, los guarde, los proteja y los libre de todo peligro y de todo mal. Reciban un fuerte saludo de paz en Jesucristo a la distancia, que Dios les bendiga mucho y es un honor y es un privilegio nuevamente volver a tener un rato de meditación en la palabra de Dios con un tema que es sumamente importante porque nos da a conocer varias pautas de cómo deberíamos de ser como iglesia o cómo es el objetivo de la iglesia o cómo como hermanos tendríamos que llevar este objetivo a cabo. Sí, hay muchas cosas que vamos a ser desafiados y que tal vez me preguntarán, hermano, pero ¿cómo es posible que sucediera esta cuestión? ¿No? Entonces, hoy nuevamente seguimos con este mismo eslogan, aprendiendo a través de los romanos. Hemos llegado a la cuarta semana y hoy llevamos un tema que se llama los privilegios de Israel y su trágico fracaso. ¿Sí? ¿Cuál era el privilegismo de Israel y su trágico fracaso, hermanos? También vamos a ver ese detalle hoy, lo analizaremos a la luz de la palabra, que nuevamente, como lo dice el eslogan, está en la carta a los romanos, así que si me gustan acompañar, hermanos, les invito a que abran sus sagradas escrituras en la carta a los romanos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Yo elegí para esta versión la palabra de Dios para todos, porque es un poquito más clara o deja entender un poquito más los detalles que una Reina Valera. ¿Sí? Entonces, voy a leer en la PDT, Palabra de Dios para Todos, por si no concuerda con sus Biblias, hermanos. ¿Sí? Es por esta traducción. Dice así la palabra de Dios. Carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 1 al 5. Soy seguidor de Cristo. El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Digo la verdad. Tengo una gran tristeza y llevo siempre un gran dolor en el corazón. Espero que pueda ayudar a mis compatriotas que son mi propia raza. Incluso estaría dispuesto a recibir una maldición y correr el riesgo de ser separado de Cristo, si eso sirviera para ayudarlos. Ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios eligió. Les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo. Dios les dio la ley, la adoración en el templo, sus promesas. Sus antepasados son los patriarcas. De ellos desciende físicamente el Mesías, quien es Dios sobre todos. Bendito para siempre, así sea. Amén. Amén, hermanos. Cabe resaltar que aquí Pablo se presenta con una estafeta o con un gafete que nosotros también deberíamos de representarlo y de llevarlo a cabo cada vez que nos presentemos o cada vez que vayamos hacia un lado o a donde quiera que nos dirijamos, hacer como Pablo, soy seguidor de Cristo. Sí. Así es como él inicia este capítulo, soy seguidor de Cristo. Sí. No soy seguidor de Pedro, no soy seguidor de Juan, no. Se presenta con uno de los sellos más importantes que caracteriza a los cristianos. Soy seguidor de Cristo. Mediante eso contempla algo que también nosotros debemos de llevar a cabo, ¿no? El Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo. Una constante comunión con el Espíritu Santo que va a salir a través de oración, de ayuno, de meditación y de que tanto trabajemos
en el espíritu para poder alimentar el espíritu, ¿sí? Entonces, él no está mintiendo y dice la verdad. Y era cierto. Pablo, después de que tuvo el encuentro con Cristo, fue uno de los grandes evangelistas que recorrió varias ciudades, varios países, predicando el amor, ¿no? Unos los hizo presencialmente, otros los hizo a través de cartas, ¿sí? A través de emisores, pero siempre, siempre basado en el conocimiento de la gracia del Señor Jesucristo. Es por eso que se le nombró, se le titula como Pablo el apóstol de los gentiles, ¿sí? Se le puso ese sobrenombre porque siempre fue a cabo y llevó a cabo esta petición, hermanos. Pero hay algo que debemos de entender, porque el tema nos lo está diciendo: los privilegios de Israel y su trágico fracaso. ¿Qué privilegios tenía Israel? Bueno, como lo dice Pablo en este pasaje, ¿no? Y como lo dice la palabra de Dios en este versículo, en el versículo 4, ellos son el pueblo de Israel, son los hijos que Dios eligió, les mostró su gloria cuando recibieron los pactos que hizo con su pueblo, Dios les dio la ley, la adoración en el templo, ¿sí? Y sus promesas. ¿Y qué promesas le dio? Bueno, que iban a ser bendecidos, que iban a ser prosperados, que no iban a ser nunca dejados de su mano, que era el pueblo elegido, el cual ya había él elegido desde el principio. De ahí no solamente es elegido, sino que tiene el privilegio que él mismo se encarnara en este mismo pueblo y saliera de ahí mismo. Entonces, gozaba de un privilegio maravilloso y espectacular, ¿sí? Pero también Pablo les invita a evitar un fracaso, un trágico fracaso. Hoy como cristianos gozamos de un privilegio de ser llamados hijos de Dios, por el mismo detalle de ser obedientes, de guardar su pacto, de guardar sus leyes, de guardar su observancia del día sábado, ¿sí? Porque observar y guardar no es lo mismo, hay que tener en cuenta esos detalles. Tenemos que también ser cautelosos en esa situación. Entonces observamos el día sábado y por tal motivo nosotros también nos deleitamos y nos gozamos en el Señor. Entonces esto nos permite poder ampliar el horizonte, poder conocer de Cristo, poder vivir su palabra, poder sentir su presencia a través del Espíritu Santo, y nos va a desafiar a ir un paso más adelante todos los días y a cada instante de nuestras vidas. Y para eso está este tema, ¿sí? Para ver qué privilegio hoy como iglesia tenemos y para evitar que el día de mañana lleguemos hacia un trágico fracaso. Y nosotros como seguidores de Cristo, como lo puso Pablo, tenemos que poner en altavoz este detalle y tenemos que llevarlo y tenemos que poderlo desempeñar, hermanos. Es por eso que la luz de la palabra nos tiene y nos muestra y nos desafía varias partes. El texto, hermanos, nos habla que Pablo pone su corazón en este pasaje y revela un profundo fervor, un deseo, una anhelación, algo que era tal vez la petición de su corazón, por la evangelización de su pueblo, para que conocieran, para que les llegaran las nuevas de salvación, para que supieran qué es lo que Pablo estaba predicando y qué es lo que estaba llevando a cabo. Por tal motivo, ese era su fervor y ese era su deseo y es lo que le apasionaba por poderlo llevar. Los judíos es un vistazo, hermanos, muy especial a la ardiente compasión que todo siervo de Dios, presten atención, que todo siervo de Dios debería poseer por sus seres queridos y por sus semejantes. Pablo se preocupaba por sus compatriotas, por sus hermanos, porque quería que conocieran del mismo gozo, de la misma alegría, de la misma felicidad que da a conocer el Señor. Y eso hoy para nosotros también representa mucho porque como cristianos
también debería de motivarnos a que nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, también conocieran de la gracia de Dios y supieran de la salvación y se gozaran y se deleitaran en el Señor. También tendremos que ser ese detalle y tendríamos que ser movidos ante esta cuestión. Yo sé que me van a decir, hermano, pero ya hemos hablado, ya les hemos invitado y se nos ha cerrado la puerta. Era lo mismo que estaba sintiendo Pablo en ese momento. Por eso él pedía, exigía y se les imploraba incluso en el texto para que ellos conocieran qué privilegio tan hermoso tenía por ser el pueblo escogido de Dios. También nosotros tenemos que enseñarles que hay un privilegio por ser llamados hijos de Dios, en los cuales el privilegio maravilloso es tener su compañía a cada momento y a cada instante de nuestras vidas. Es cierto que Dios está presente en todos lados y que nos escucha a cada instante, pero no es lo mismo esa situación a que uno lo siente cerca y que uno dice, aquí está el Señor acompañándonos y el Señor está conmigo y el Señor está escuchándome y el Señor está apoyándome y tal vez no lo puedo escuchar, pero Él me escucha y me hace sentir paz, tranquilidad y gozo en mi corazón. Entonces esto me va a motivar a seguir adelante. Si el día de mañana también yo me sintiera triste o deprimido, yo sé que el Señor va a estar ahí para tenderme la mano y ayudarme. ¿Sí? Y vamos a ir viendo su mano poderosa, su mano misericordiosa en nuestras vidas. Este amor o esta sensación que experimentamos nosotros como cristianos, queremos que también lo experimenten nuestros seres queridos. Esta misma situación era lo que Pablo quería que Israel sintiera y viviera y experimentara en carne propia lo que es el regalo de la salvación, lo que es ser el orgullo de decir, de aquí salió el Salvador, de aquí Dios se encarnó, aquí Dios vino, aquí Dios estuvo con nosotros, comió con nuestros padres, comió con nuestros hermanos, fue testigo de nuestros patriarcas porque también les dio una promesa que se ha cumplido y que hoy esa promesa también entra en nuestras vidas. Esa era la emoción que quería hacer Pablo sentir en ese momento al pueblo de Israel. Esa es la situación que también nosotros tenemos que hacer ver hacia nuestra familia. Y estos 5 versículos, hermanos, tienen muchísima enseñanza y están divididos en 2 etapas. La primera etapa es del versículo 1 al versículo 3 y le hemos titulado El gran amor de un hombre por su pueblo. ¿Por qué? Porque dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Estoy leyendo en una Reina Valera. Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Y ese es el detalle, es el gran amor de un hombre por su pueblo, por lo que siente, por lo que carece, por lo que él quiere que experimente. Porque también nosotros no sentir esa sensación de que quiero que lleguen mis padres, quiero que mis hermanos conozcan, quiero que mis familiares conozcan, para que así también ellos puedan experimentar. Es cierto, el gozo yo lo voy a experimentar diferente a como ellos lo sienten, ¿sí? Porque mi vida con Cristo es diferente, la vida con ellos con Cristo va a ser diferente, yo ya tengo un comienzo, ya tengo un camino recorrido, ellos van a ir empezando poco a poco, tienen que ir empezando de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo. Ese es el regalo maravilloso de ir conociendo y de irse enamorando más y más de Dios. Y la segunda parte, hermanos, que está dividido son los últimos 2 versículos, el versículo 4 y el versículo 5, que le hemos titulado El gran respeto de un hombre por su pueblo. ¿Por qué? Porque él dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Les está dando a entender de quienes los patriarcas, según la carne, hermanos,
De ahí descendió Cristo, vino Cristo, el cual no solamente es Cristo, es Dios mismo sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Aquí voy a recalcar tres cosas. El versículo 4, que nos habla sobre la adoración en el templo, se está refiriendo textualmente al culto que se hace y que se desarrollaba, donde peregrinaban, y donde tenían que llegar antes de la puesta del sol para poder sentir esta presencia de Dios. El versículo 5 dice que nos rescata o nos resalta una palabra que dice sobre todos o sobre judíos o no judíos, hermanos. Cuando representa, dice Pablo, que es sobre todo, se está refiriendo a que Dios es Dios no solamente sobre judíos o sobre israelitas, sino que es sobre todo. Toda la creación, toda la humanidad, todos los países, todas las descendencias, todo, porque Él es superior a todo, hermanos. Y ese mismo versículo, el versículo 5, nos da otra palabra que dice Mesías, que significa así sea o el Mesías, hermanos. Que Dios, que está sobre todo, sea bendito para siempre, hermanos. Esos son los grandes privilegios. Y Pablo apostaba por esta situación, para que Israel conociera el evangelismo, conociera las buenas de salvación, que es lo que significa evangelio, o las buenas nuevas, conociera el testimonio, la experiencia de lo que él había vivido, de lo que él había sentido, de lo que él estaba queriendo entender, pero también vieran la compasión que incluso él mismo se dice, yo quisiera que lo conocieran y si fuese posible que yo me separara de Cristo a cambio de que ustedes llegaran a ese conocimiento, pues que así sea, ¿no? Vemos el sacrificio que Él decide hacer. Como cristianos muchas veces decimos, es que no me puedo desprender de esta situación por amar a aquel, o por amar a ese, o por amar a aquel. Tenemos que ver esta situación y abrazarla como lo hizo Pablo. Él incluso estaba dispuesto a sacrificar esa comunión con Cristo a cambio de que todo un país, toda una nación, todos sus hermanos llegaran a conocer a Cristo, hermanos. ¿Qué tan dispuesto estaba a sacrificar esa comunión a cambio de que alguien más lo conociera? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a entregarnos en amor y compasión a cambio de que sean testigos muchos de nuestros familiares y vean la gracia y la salvación? A eso hemos sido llamados, ¿sí? A la compasión, a la gran comisión. Este es el cuadro del gran amor y preocupación de un hombre por su pueblo. Amor e interés por su salvación. Pablo implora que su pueblo confíe en él. Los judíos llamaban a Pablo falso profeta y mentiroso. ¿Por qué? Porque hay que recordar que según sus tradiciones o según sus leyes, aún no había venido el Mesías, aún no llegaba. ¿Y cómo es posible que tú eras erudito de la iglesia, que tú eras erudito del templo, eras uno de los grandes discípulos, y ahora te cambies de bando para poder enseñar algo que no hemos aceptado, ¿no? Y Pablo sufría y sentía esta sensación. ¿Pero por qué? Porque ahora estaba proclamando el amor de Dios y la salvación, no solamente para él, para sus hermanos, para los allegados al templo o para los que vivían en Jerusalén, no, sino que para todos los hombres y no solamente por los judíos, sino para los gentiles. Por eso estaba predicando en Roma, y luego a Corinto, y luego a Éfeso, ¿sí? Y luego a Tesalónica. Y vemos su grande recorrido que se va aventando y por parte de Grecia y gran parte de Oceanía y Asia. Y vemos cómo se avienta él a llevar, proclamando el amor de Dios y la salvación para todos los hombres, no solamente para los judíos. El hombre ya no necesitaba ser prosélito de la religión judía para conocer a Dios. Eso nos lo dice Romanos 10, 12 al 13. Sino que para que el judío tradicional, o para el judío tradicional, Pablo era un hereje.
Era un hombre del cual había que desconfiar completamente. Lo odiaban y lo despreciaban. Querían matarlo y suprimir su mensaje, tal y como lo hicieron con el Señor Jesucristo. Es por eso que Él se presenta en esta carta, hermanos. Soy seguidor de Cristo. Y en otras versiones o en otras cartas, soy embajador. Soy discípulo. No le importaba padecer o sufrir por Cristo. Lo que le importaba era que llegaran a conocer la salvación, el amor, la compasión y las promesas que Dios había hecho para el pueblo y para hoy nosotros presentes. Y eso como cristianos, hermanos, nos debe dejar una gran lección. Tenemos que aprender, sí es cierto. Estamos viendo los romanos, sí, tenemos que aprender a través de ellos. Ya vamos en la cuarta semana, hermanos, y tenemos que entender que así como Israel tiene los privilegios y también tuvo ese detalle de su trágico fracaso, no todos, porque hay que recordar que sí hubo seguidores y que sí se convirtieron y que todavía sí, y que aún hoy están aceptando a Jesucristo y se están aceptando esas promesas. También a nosotros como cristianos tenemos que ver el privilegio de ser hijos de Dios y evitar un trágico fracaso, de desviarnos de la voluntad o del amor, de la misericordia que Dios nos está prolongando. Y ver detalles, por eso les decía en el tema o en la reflexión pasada, la iglesia ha caído en un bache donde una costumbre se ha convertido en ley y no se puede cambiar o no se puede erradicar porque nos acostumbramos a ver o a hacer esta situación, que el día de hoy llega alguien, llega un hermano, llega un pastor, llega a alguien diferente a querer cambiar esta situación y lo tachamos como que es un hereje, como que quiere destruir la iglesia, como que trae ideas o pensamientos que no deben de ser, y lo primero que hacemos es agredirlo, no lo aceptamos, lo rechazamos, ¿sí? Lo calumniamos y ya se le está diciendo que es un apóstata, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que ir siempre a la luz de la palabra, tenemos que analizarlo, y si la palabra de Dios nos está diciendo hoy a través de los romanos que debemos de aprender lo que es esto del amor y el sacrificio y llevarlo con pasión sin importar ese detalle de que digamos, es que no lo hago porque voy a perder la salvación, no la pierdes. Porque ese deseo de servir y de entregar, que tú que, como lo dijo Pablo, aunque yo me considere o se me considera anatema, pero que llegue a esas personas y sean salvadas, el Señor me lo va a recompensar. Y eso es, con que llegue a mis familiares y a mis seres cercanos, luego a mis amigos y todo más, el Señor me lo va a recompensar. Y tenemos que luchar para poder vivir el privilegio y evitar un trágico fracaso. A eso hemos sido desafiados y es lo que tenemos que hacer hoy, en este día. ¿Sí? Entonces, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un gran desafío. Tenemos un gran deseo y un gran anhelo, que nuestros seres queridos lleguen a conocer de Cristo. Pero también ha de mostrarles el amor, la compasión y el sacrificio. Y desprendernos de todo eso que nosotros decimos es que no, porque si yo me desprendo de esto voy a perder eso, olvídate de esto. Porque si tú te desprendes de esto, el Señor te va a bendecir más. Porque Él está viendo que lo estás haciendo con ese amor, con esa entrega, con esa pasión y compasión, para que tu ser querido llegue al conocimiento de la gracia redentora de nuestro Dios. Es lo que tenemos que hacer como cristianos y como la iglesia de Dios hoy aquí en la tierra, la proclamadora de la voz del reino de los cielos. Que el Señor los siga bendiciendo en gran manera, mis hermanos. Que Dios me los bendiga muchísimo, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los guarde, los guíe, los proteja, los procure y les siga acompañando en todas sus actividades. Dios les bendiga, bendecido día de reposo, hermanos. Paz a vos y que Dios me los bendiga.